Bien, buen día a todos. Arranquemos con el escenario internacional, como hacemos todas las semanas. Claramente, la noticia de la semana es importante, una tasa de 10 años arañando ya la zona de 3,20. Recordemos que solamente un mes atrás esa tasa estaba en la zona de 2,80, por lo tanto la parte larga de la curva norteamericana se pegó un viaje de 40 puntos básicos hacia arriba y eso le pone presión no solamente al dólar, esto es dólar bullish, sino presiona todo el espectro emergente. Por lo tanto, en la medida que tengamos tasas de punta en Estados Unidos, la parte larga, por ejemplo, ayer, por ejemplo, con el dato que salió en Estados Unidos, se pegó un viaje aproximadamente de 15 puntos básicos, la parte corta de 7 puntos básicos. Esto, en cierta forma, aumentó un poquito la pendiente de la curva de yield norteamericano y aleja un poquito ese escenario de horizontalización de curva, que bien podría darse el año que viene. Recordemos que las últimas dos instancias de inversión de curva que tuvo Estados Unidos por el 2000 y por el 2007 terminaron con correcciones abruptas del S&P del orden del 55%. Por lo tanto, creo que el mercado siempre que puede trata de esquivar esa inversión de curva y parecería por lo menos que los datos de ayer en cierta forma intensificaron una reversión de curva y un salto a la parte larga por encima de la parte corta. Como imagen general a emergentes, esto no es una buena noticia para emergentes, tampoco es una tragedia, pero recordemos que emergentes precisamente ante la pujanza de la economía norteamericana vienen bajo presión desde hace un año. El LM está claramente muy negativo relativo al S&P, estamos hablando de dos trades de acciones que están totalmente en senderos contrarios, un EM que está en la zona del 12% negativo y un S&P que está en la zona del 10%, por lo tanto hubo un rally relativo de la economía norteamericana medida por el mercado de acciones relativo a lo que hizo emergentes, y uno esperaba que por ahí la horizontalización de la curva norteamericana le sacara un poco de nafta al rally norteamericano y eso eventualmente permitiera a emergentes recuperarse un poco, por lo menos, de caras al 2019. Bueno, lo que pasó con las tasas, lo que está ocurriendo actualmente en las tasas, obviamente revierte ese escenario y vuelve a fortalecer un escenario de dólar fuerte, un escenario de economía norteamericana fuerte, y en ese escenario la economía norteamericana se convierte en una aspiradora de dólares, lo cual normalmente suele ser pesimista para commodities, y un pesimismo de commodities claramente le pega a emergentes. En ese entorno es en donde uno tiene que navegar a la Argentina, a pesar de que hemos tenido una importante compresión de spread en la Argentina en los últimos, yo diría, 20 días, siempre fui de los que pensó estar más posicionado en la parte corta y media de la curva que en la parte larga, por varios factores, porque Argentina en sí mismo no tiene un sendero claro hacia dónde vamos, las incertidumbres son enormes, pero además el principal enemigo potencial que yo le veía a inversiones en la parte larga de la curva era precisamente un salto estrepitoso de la parte larga de la curva norteamericana, y es eso lo que estuvimos viendo. Por lo tanto, como conclusión, atentos hacia dónde puede ir la 10-year. La buena noticia es que se revierte la horizontalización de curva, y eso entre comillas es bueno porque siempre que ocurre genera un alto salto de aversión al riesgo, pero a pesar de ser bueno entre comillas, este marco que estamos viendo en esta semana en la tasa de 10 años vuelve a fortalecer un escenario en donde los emergentes siguen bajo presión, y en ese sentido Argentina es y seguirá siendo por largo tiempo uno de los países más vulnerables en el espectro emergentes. Les mando un abrazo y que tengan buen fin de semana.